un sentimiento de unidad nacional por parte de las personas que nos encontramos expectantes frente al resultado oficial que tendría que darse ya desde el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es la conducta del ciudadano y cuál debería ser la conducta del elector, de los candidatos? Esto conversamos con José Manuel Saavedra, presidente de la encuestadora CIT, a continuación. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vescable. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. ¿Tienes de repente algún trabajo de campo que estén haciendo en estos momentos para que midan un poco la temperatura electoral post segunda vuelta? Sí, nosotros hemos publicado recientemente el día domingo un estudio sobre la percepción de las últimas elecciones de segunda vuelta, si fueron limpias, fueron transparentes, si hubo algún tipo de, digamos, de manipulación, y el 69% de los encuestados manifiesta que las elecciones fueron fraudulentas, ¿no? Esa es una cifra, bueno, alta y que yo creo que está recogiendo el descontento popular en este momento respecto a lo que está pasando. Hay que precisar que la percepción de fraude no se hizo la diferenciación si es a favor de Keiko o a favor de Pedro Castillo, porque Ya. en ambos grupos hay una percepción de fraude, con lo cual en general la percepción de fraude es del 69%. Ah, o sea, el resultado que ustedes obtuvieron y que publicaron en el Diario Expreso es Sí, que la percepción de fraude es en ambos lados. No es que solamente la gente de Fuerza Popular o los que votaron por Keiko Fujimori consideran que hubo fraude. También así la es. misma sensación existe desde el lado de aquellos que apoyan a Pedro Castillo, por lo Claro, que no están proclamando ya su triunfo. así es, así es. Entonces, esto hace que la percepción de fraude crezca, ¿no es cierto? Y que llegue pues a una cifra realmente, yo creo que preocupante, sobre todo para la gobernabilidad del país. Pero ahora, dentro de esta encuesta que han desarrollado ustedes, lo que lee otro indicador, por ejemplo, José Manuel, es que el 66% de los encuestados considera que se debe volver a realizar la segunda vuelta. Y esto es un tenor que voy escuchando ya con mayor recurrencia. Sí, efectivamente, la gente, sobre todo el colchón que ya tiene Fuerza Popular, que son aproximadamente, yo diría que con los resultados de la segunda vuelta electoral, que aproximadamente deben ser 52% de votación que sacó Keiko, en nuestros cálculos que hicimos, ¿Ya? sumado esto al voto blanco y viciado, que también se suma a volver a hacer una elección, llegan al 66% de personas que les gustaría que se vuelva a repetir, ¿no? Una elección. Pero es esa, a ver, esa posición de la gente de que se vuelva a repetir una segunda vuelta, la gente también lo dice con los mismos candidatos o con otros candidatos. ¿Qué es lo que pide cada persona encuestada? Bueno, específicamente la pregunta fue si se debía repetir la segunda vuelta, Ya. porque, digamos, volver a cero ya sería un poco más complicado por el tema de los tiempos que se manejan. Entonces, sí, la pregunta fue específica sobre la segunda vuelta, pero nosotros hemos encontrado en grupos focales donde hemos realizado estudios cualitativos en el que las personas, un porcentaje, estamos hablando de más o menos un 15%, desearía que se vuelvan a hacer ¿Ya? totalmente las elecciones. Pero a ver, siempre nos dicen esto, José Manuel, que Lima no es el país. Esta encuesta ustedes Es también de nacional. repente lo han dividido como en los sondeos de intención de voto por macroregiones en el Así es, norte, oriente, sur, centro. así es. Se ha dividido en macroregiones en las cuales hemos tenido pues este resultado en el que los candidatos, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, tienen en las diferentes regiones esta percepción, ya sea de fraude o de que Ujú. ha habido una elección, por ejemplo, nuestra pregunta tenía tres categorías. Una era si fue normal y sin problemas. La siguiente categoría en la cual el 5% de la población dijo que fue normal y sin problemas. Luego estaba que fue irregular, pero subsanable, que era aproximadamente un 15%.
y teníamos finalmente a los que decían que fue una elección que tenía pues eh, eh, percepción de fraude, ¿no? Entonces, sí está dividido por macroregiones, en realidad casi todas las regiones, puntos más, puntos menos, tienen una fuerte percepción Ya. de esta tendencia de fraude electoral que supuestamente ha ocurrido, ¿no? Y que es lo que hasta este momento la opinión pública está esperando, además, la proclamación de resultados, si es que realmente se va a hacer un conteo nuevamente, si la OEA va a intervenir, que es un pedido que hace el grupo de Fuerza Popular. Entonces, esto en realidad está todavía en stand-by. Se escucha, sí, que hay una posibilidad de que la próxima semana proclamen ya Sí. a Pedro Castillo. Hemos Pero escuchado. ahí quiero detenerme, José Manuel, porque yo leo, por ejemplo, el resultado de la encuesta que hizo CIT y que ha publicado hace un par de días en Expreso, y acabo de encontrar el dato. El 59,1% de la población del sur del país, el bastión electoral de Pedro Castillo, está a favor de una nueva segunda vuelta. Así es. ¿Pero Así por es. qué? Bueno, básicamente recordemos que las personas en este momento se están decepcionando de lo que están viendo. O sea, después de que se emite el voto, viene la parte, digamos, de gente que abandona a cualquiera de los dos candidatos. Entonces, ¿Ya? los indicios que han salido en este momento de diversas denuncias periodísticas del entorno de Pedro Castillo, pues hace que mucha gente haya retrocedido en este momento y por Ya. eso vemos El caso de los dinámicos del centro, el tema de que Arturo Cárdenas, que está prófugo de la justicia, la forma como financiaron la campaña política de Pedro Castillo, presuntamente con financiamiento de terrorismo, todos esos factores terminan cambiando rápidamente en solamente 2 semanas el respaldo que tenía Pedro Castillo. Sí, por eso el 85%, en otra pregunta que hicimos, cree que Vladimir Cerrón debería apartarse del gobierno de Pedro Castillo. Le preguntamos si Pedro Castillo debería deslindar, desvincularse, dejarlo de lado. El 85% manifiesta que debería dejarlo de lado. Y esta cifra está corroborada. El día de hoy se ha publicado otra encuesta, donde creo que sale que el 90% pide que este señor dé un paso al costado. Entonces, estamos hablando de que más o menos las tendencias son parecidas, ¿no? Bueno, estamos en un escenario electoral bien complicado, pero el tema de Vladimiro Montesinos no entra a tallar en ese estudio porque ha sido No, reciente nomás no este entra a hecho. tallar en ese estudio. Nosotros vamos a volver a medir de acá a unos 15 días para ver, bueno, en base sobre todo, si es que se llegara a proclamar a Pedro Castillo la próxima semana, ya hay que preguntar, digamos, temas sobre el tema, preguntas sobre el tema económico, sobre la gobernabilidad, sobre los futuros ministros que se estarían que estaría llevando Pedro Castillo, ¿no es cierto? Entonces, también evaluar el clima social, la convulsión que podría haber de ambos lados, porque recordemos que en este momento estamos en un punto en el cual ambos lados están enfrentados a fin de poder tener un resultado, cada uno, digamos, a favor de su líder. Ya. Entonces, cuál sea el resultado va a ser un tema muy complicado digamos, de aceptar y sobre todo de gobernar en los próximos años, ¿no? Ahora, Manuel, a mí me queda muy preocupante esta información que justamente Cita ha logrado encontrar en estudio de campo. Cuando se habla que casi el 70% de la población cree que hubo fraude, más del 60% de la población espera que haya una segunda vuelta, quiere decir que no está confiando en sus instituciones, no confía en la transparencia del Jurado Nacional de Elecciones, no confía en el rol de la OMPE, no confía ni en el RENIEC, no confía. Hay una pérdida de credibilidad de esas instituciones. Sí, efectivamente. Esto también lo vamos a medir ya en la próxima encuesta es respecto a cuánto confían en esas instituciones, pero la gente está completamente desconfiada. Se han visto casos que no han sido esclarecidos completamente, que creo que se debió dar a la opinión pública pues
una respuesta clara respecto a algunas actas, padrones, impugnaciones, a muertos que fueron encontrados en los padrones que habían votado, hasta niños, según algunas denuncias. Menores de edad. Entonces, esto sí tendría, digamos, algunas irregularidades que creo que para el bien de la gobernabilidad del país, porque esto es lo más importante ahora, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar una vez se proclame a ambos? Porque puede ser, vamos a decir, otra hipótesis, que den, digamos, que esclarezcan y que Keiko Fujimori logre esas actas y en esas actas tenga la tendencia de crecimiento y logre ganar a Pedro Castillo, eso también para los seguidores de Pedro Castillo va a ser fraude y va a ser inaceptable. Entonces estamos en un punto muy complicado en el cual el OMPE tiene que dar indicios de transparencia a fin de evitar conflictos sociales. No quiero sonar malévolo ni perverso. Deseo lo mejor para mi país como todos nosotros, José Manuel, pero ¿con quién estaríamos peor socialmente? ¿Con quién podría darse más nivel de enfrentamiento en la calle? ¿Con Keiko de presidenta o con Castillo de presidente? No, evidentemente con Castillo de presidente tiene, digamos, grupos que son radicales y lo vemos en las movilizaciones. La movilización que hace Keiko Fujimori está formada por personas de la clase media que jamás han ido a una marcha, que yo creo que si con un cuetecillo van a salir corriendo, a diferencia pues de los que están integrando a Pedro Castillo, que están acostumbrados al choque, al enfrentamiento, a la digamos, a ir a reclamar digamos, Ya, eh, claro, pero aunque estos días a este enfrentamiento que se dio con la resistencia, no necesariamente gente de clase media, es un agente de choque de fuerza popular que se fue a meterle palo y piedra a los militantes de Pedro Castillo que estaban frente al efectivamente, Jurado Nacional de Elecciones. son grupos reducidos, ¿no? Son grupos minoritarios, no mayoritariamente, lo cual es condenable sobre todo que existan esto, pero yo lo que veo es que no va a haber, digamos, esa, eh, por parte de los seguidores no de Keiko Fujimori, porque acá lo que convocan veo que son, digamos, en aras de la democracia, no tanto en aras de Keiko Fujimori, porque hay mucha gente que no comulga con Keiko Fujimori y que está yendo, asistiendo a estas movilizaciones, más que todo porque tiene que esclarecerse el resultado y porque se ven amenazados por una propuesta comunista, ¿no? Que es lo que hasta el momento no se ha deslindado. Ayer escuchábamos al señor Pedro Castillo diciendo de que va a mantener a Julio Velarde en el BCR y que esto va a ser, digamos, la política económica va a ser cuidadosamente respetada para que no pueda ocurrir fuga de capitales, etcétera. Entonces, mientras que por un lado dice esto, por otro lado convoca a una asamblea constituyente, que eso ya obviamente ahuyenta a inversionistas, y por otro lado, pues se habla de algunos indultos que no han sido todavía, ha habido deslinde. Ahora, a Pedro Castillo le hemos escuchado decir una y otra vez que Cerrón no va a ser ni siquiera portero de baño. También el día de ayer ha ratificado su posición, que es su nueva posición, de que no es comunista, no es chavista y ahora es pro inversión. ¿Por qué a la gente le cuesta creerle a Pedro Castillo? Bueno, evidentemente por el discurso que ha tenido. Mira la diferencia entre Pedro Castillo y Ollantumala. Y acá hay una diferencia, porque mucha gente trata en este momento de comparar a Ollantumala con Pedro Castillo. Y bien los dos tenían un discurso inicialmente muy nacionalista y estatista, cuando postuló la primera vez Ollantumala, en su segunda elección, porque él pierde la primera vez que postula, en la segunda elección lo que él hace es moderar su discurso y hace una hoja de ruta avalada por Vargas Llosa. En este caso, eh, Pedro Castillo no ha aceptado ninguna hoja de ruta. Vemos sí que tiene técnicos en este momento que están tratando de inclinar la balanza hacia el centro y dejar no ser de izquierda tan radical, lo cual creo que va a ser positivo para el país en caso de ser elegido. Sin embargo, hay una ala muy extremista. Hoy día leía ya un mensaje de uno de sus seguidores, del señor Paredes Terry, del cual mencionaba de que el grupo que impulsa esta candidatura de Pedro Castillo, que son grupos radicales del interior del país, van a, obviamente, a realizar movilizaciones y paros
nacionales a fin de Están poder advirtiendo que dar la estarían alternativa convocando el día para de un hoy. paro para el 6 de julio. Si Y es que no lo si, proclaman ya Pedro Castillo, para el 6 de julio está convocando un paro. y además si se desvía del plan económico inicial que era el plan comunista. Entonces, eso es lo que están pidiendo, que no se desvíe. Entonces, yo creo que Pedro Castillo está en un momento complicadísimo y tiene que definirse él y apartar de su entorno a la gente, obviamente, radical, si quiere tener, digamos, un gobierno tranquilo en los próximos meses que genere confianza en la población y en los inversionistas, que son al final los que van a generar puestos de trabajo, ¿no? Porque hoy hemos tenido fuga de capitales, fuga de dinero. Entonces, es un escenario muy complicado para el país. Todos esperamos que esto se pueda solucionar y que se pueda ya esclarecer y que, digamos, también el que pierda pueda aceptar esta derrota, ¿no? Pero obviamente en aras de la gobernabilidad, sí, yo creo que se tiene que dar un mensaje claro y preciso para no ahuyentar inversiones, porque está comprobado que la inversión privada es el único motor que genera empleo a nivel nacional. Bien, perfecto. José Manuel Saavedra, muchas gracias. Siempre enriquecedora la conversación contigo. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos. Un Gracias. fuerte abrazo, buen domingo. Vamos.